Shalom, mis amados hermanos. Les habla el hermano Adiel Uribe Ben Yosef. Agradeciendo a nuestro Abacados que me concede dirigirme una vez más a ustedes. Y a la vez invitarles a que si les gusta este tema, el análisis de lo que vamos a hacer, lo compartan. Y si gusta suscribirse, se suscriban. También invito a mis hermanos, los que escuchan este video, que si tienen un mayor conocimiento de la Torá, de las Escrituras, de cualquier tema que su servidor exponga, pues también usted grabe sus videos y lo comparta, y así aprendemos unos de otros y nos edificamos. Hoy vamos a hablar acerca de la maldición de la cual Mashiach vino a redimir a su pueblo. Y para ello vamos a leer, en primer lugar, para iniciar este tema, el libro de Galut, capítulo 3, donde habla de dos temas importantes: la emuná y las obras de la ley de la Torá. Está hablando del verso 6 del capítulo 3 de Galut, la emuná de Abraham, que quienes siguen esta línea de emuná de Abraham son los que alcanzan la bendición, porque así fue decretado en Bereshit 12: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Así que son dos polos opuestos: la obediencia y la desobediencia. Y de esta maldición, dice Gálatas capítulo 3, verso 13, Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá. A eso vino Mashiach, a redimir, a cumplir la promesa hecha en la Torá, de que todos aquellos que obedecieran bajo la emuná alcanzarían perdón. Aquellos que creyeron aún dentro de las obras de la ley. Las obras de la ley que están prescritas aquí se refiere a los sacrificios. Los sacrificios de animales era parte de la misericordia, de la gracia de Yahweh hacia su pueblo, para evitar la sentencia de la condenación. Ellos tenían que pagar esta multa, esta ofrenda, a través de una ofrenda, su transgresión, para no recibir condenación. De manera que los sacrificios era solamente un acto de misericordia de Yahweh, conociendo que el hombre es pecador, es falto, y para proveer algo que le librara de esta condenación, les puso los sacrificios. Pero esto fue temporal mientras el pueblo adquiría madurez espiritual para superar esto. Todo esto fue temporal. Pero, ¿qué provocó? Provocó que muchos, en lugar de responder de una manera de gratitud, de agradecimiento hacia Yahweh por este acto de misericordia, de gracia, de poner los sacrificios para librar la condenación, empezaron a caer en una condición que pensaban que el Eterno estaba obligado a perdonarle su maldad por ser descendiente de Abraham, cuando la realidad era que quienes, como dice Shemot capítulo 19, 5 y 6, si ustedes guardan mi pacto serán mi especial tesoro. Esta bendición estaba condicionada a la obediencia. De modo que los sacrificios, las obras de la ley, eran solamente para hacer reflexionar, para que entendieran su error. Pero Israel equivocó el camino, tal como les dijo Yohanan a los fariseos y los saduceos que iban a ser
la inmersión con él. Le dijo, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira que venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, y no piensen decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre. Como diciendo, ustedes no estén creyendo que merecen esto. Que el Eterno no los va a castigar, no va a traer la sentencia prometida, porque son descendientes de Abraham. No, el Eterno siempre ha dicho que quería una respuesta del pueblo de arrepentimiento, de perdón. Una circuncisión del corazón más que una circuncisión de la carne. Por esta razón, estos sacrificios fueron temporales, mientras venía el verdadero Cordero. Pues bien, es por esta razón que Yahweh siempre se los estuvo diciendo. Y podemos leer, por ejemplo, en Devarim, capítulo 11, versos 26 al 29, donde Moshe, por orden de Yahweh, le dice al pueblo que él va a poner delante de ellos la bendición y la maldición. Y deberían escoger la bendición para vivir. La bendición si obedecían los mandamientos, los decretos, los estatutos de Yahweh. La maldición si no los obedecían, si le daban la espalda al pacto del Eterno. Y bajo esta sentencia estaba el pueblo viviendo, a excepción del remanente fiel. Y esta sentencia de maldición siempre estuvo latente, esta condenación para el pueblo. De manera que por eso estableció los sacrificios, por amor a su pueblo, porque él tiene misericordia de su pueblo, porque le juró a Abraham, porque juró con juramento que iba a formar un reino de ellos. Por eso siempre prevaleció un remanente fiel. Él se guardó un remanente fiel para sostener su juramento. Porque es imposible que lo mienta, dice Hebreos capítulo 6, en cuanto a este juramento. Él lo juró y lo va a cumplir. Esta es la razón. Por eso iba a venir un día el verdadero Cordero de Elohim a librar al pueblo y establecer bajo la emuná, como estaba en el tiempo de Abraham, la fidelidad a su Torá. Allí iba a establecer la verdadera salvación, el verdadero reino de Elohim. Y es así que nosotros vemos que desde que el pueblo entró a la tierra prometida, al cruzar el Jordán, él ordenó que sacaran 12 piedras y las pintaran con cal y escribieran ahí los mitzvot, los mandamientos, el pacto, conocido como los 10 mandamientos. Y al entrar, el pueblo iba a pasar por el medio de 2 montes, Monte Ebal y Monte Gerizim. Monte Ebal, que representa la maldición si no cumplen los mandamientos. Monte Gerizim, la bendición si cumplen los mandamientos, los mitzvot, el pacto. Por eso al entrar, 6 príncipes promulgaban desde el monte Ebal la maldición si no cumplían los mitzvot. Maldito en tu casa, maldito en el campo, maldito en el trabajo, maldito el fruto de tu vientre, maldito tu cosecha, todo sería maldito si no obedecían. Por lo contrario, la bendición es bendito el fruto de tu vientre, bendito tu cosecha, bendito tu entrada, bendito tu salir, y todo estaba bajo maldición si obedecían. Y bajo esta condición entró el pueblo a poseer la tierra. Pero todos conocemos que no cumplieron. Y es así entonces que el Eterno en su Torá tenía establecido una cláusula muy importante. Y vamos a leerla en Levíticos, capítulo 26. Levíticos, capítulo 26. Para honra de nuestro Abacados, como él tiene ya previsto todo esto.
Dice 26, verso 3, si anduvieres en mi decreto y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Y empieza a dar las bendiciones que iban a venir. Y dice más adelante, verso 14, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen dominarán sobre vosotros, y huiréis sin que nadie os persiga. Todo esto les iba a venir si no obedecían, lo contrario a la bendición. Ahora, aquí tenemos nosotros esta cláusula de maldición si no obedecen. Y usted puede leer los capítulos 3 y 4 del libro de Jueces. Cómo cuando el pueblo se apartaba de la Torá, entonces el Eterno permitía que pueblos vecinos, tribus vecinas, vinieran y los atribularan, los afligieran, los azotaran, los esclavizaran por no obedecer el pacto de Yahweh. Y esto sucedía que cuando ellos se arrepentían y clamaban por misericordia a Yahweh, Él les enviaba un libertador, un Yeshua, para que los librara de la tribulación del enemigo. Y así estuvo el Eterno haciéndolo, hasta que llegó el momento en que el Eterno, a causa de tanta idolatría introducida por Shlomo, dividió el reino en dos: reino del sur con Yahudá, capital Jerusalén, y reino del norte con capital en Samaria. Y nosotros vemos cómo el reino de Samaria se gentilizó, llegó el momento hasta que perdió su identidad hebrea, a tal grado que el Eterno le llegó a desconocer como su pueblo. Lo a mí, no mi pueblo. Se volvieron gentiles. Y entonces al reino del norte, que es Galilea, se le conoció como Galilea de los gentiles. Estas 10 tribus se les conoció como gentiles. Eran los gentiles. Pero un día estos gentiles recibirían un llamado a título personal, el que quisiera retornar a la Torá. Mientras que el pueblo de Judá siguió viviendo bajo los mandamientos del Eterno por un tiempo, pero llegó el momento en que también fueron azotados a causa de que también se apartaron de la Torá. Empezaron a apartarse, y esto provocó que la maldición, la cláusula de la maldición, no solamente alcanzara al reino del sur, las 10 tribus, sino al reino del norte, al reino de Yahudá, a tal grado que Yahudá fue llevado cautivo por 70 años a Babilonia. La maldición, de acuerdo a la Escritura, llegó a este extremo. Por eso Levíticos capítulo 26 dice que cuando Él envía un castigo a causa de que abandonaran el pacto, le dieran la espalda a Yahweh y comenzaran a adorar
ídolos falsos, a sincretizar su Torá, su palabra, con el paganismo, con la idolatría, y se mezclara el pueblo con gente pagana, entonces Él los iba a castigar. Él iba a determinar la cantidad de tiempo de su castigo. Así fue que Yahudá, el reino del sur, fue llevado cautivo por 70 años a Babilonia. Pero esta maldición que les vino a ellos fue confesada por Daniel. Cuando llegó el momento en que se cumplieron los 70 años, Daniel ora a Yahweh, pidiéndole que le revele qué va a suceder con el pueblo. Porque el tiempo de castigo de 70 años estaba por cumplirse o se había cumplido. Y él quería saber qué iba a suceder con el pueblo. Es por esto que él en su oración del capítulo 9, verso 11 dice: todo Israel traspasó tu Torá apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la Torá. Daniel reconoce que lo que les pasó en Babilonia, el haber sido llevados cautivos, era consecuencia de haberle dado la espalda al pacto. Y dice: el juramento que está escrito en la Torá de Moshe, siervo de Elohim, porque contra él pecamos. Verso 12 del capítulo 9 de Daniel dice: y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo de los Shamaín nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Este castigo había sido tan severo que no solamente había venido un pueblo a tribularlos, no, ahora Yahudá había sido sacado del pueblo, de la tierra, y llevado cautivo 70 años. Y lo que es peor, Jerusalén había sido pisoteada por gente inmunda. El templo había sido violado por inmundos. Había sido saqueado. Era lo peor que ellos sentían que les había pasado. Así que ahora no solamente vino un pueblo a tribularlos, sino que fueron sacados de su tierra y llevados cautivos. Pero como Daniel conocía el decreto que está en Levítico 26, lo que les iba a pasar si no obedecían, les iba a venir esta maldición. Verso 18 del capítulo 26 de Levíticos continúa diciendo, aparte del castigo, escuche bien lo que dice. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. O sea, si después del castigo de 70 años, que en este caso fue la cautividad, no se arrepienten ustedes, yo les voy a multiplicar el castigo que les he enviado 7 veces más. Así que si habían sido llevados 70 años cautivos a Babilonia, al no arrepentirse, el decreto decía que se les iba a multiplicar 7 veces más. O sea, 7 veces 70. Y Daniel es lo que está diciendo. Yahweh, ¿vas a cumplir esto? Por eso el ángel, el malach, le es enviado a Daniel y le dice en el verso 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu Kadosh ciudad. Si usted saca la cuenta, 70 semanas, que son semanas de años. ¿Por qué semanas de años? Porque había un decreto de que cada 6 años de siembra la tierra debería descansar el 7.º año
un año sabático. Pero como todo esto no lo cumplieron, toda esta generación que son 70 años, entonces la tierra tenía que descansar 70 años. Pero el propósito era que el pueblo se arrepintiera, confesara su pecado y clamara misericordia. Pero como no lo hizo tal como dice Daniel, entonces se le multiplica 7 veces más, 7 veces 70. Por eso el Malá le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Usted saque la cuenta tanto por 70 semanas como por 7 veces 70. La multiplicación de 7 veces 70 el castigo al no arrepentirse. Y estas 70 semanas o 7 veces 70 se iban a terminar de acuerdo a la lista que el Eterno le da para terminar el pecado. Se cumplirían con el advenimiento del Mashiach, el ungimiento de Mashiach y la destrucción del Beit Hamikdash, porque en el tiempo de Daniel estaba destruido. Sin embargo, al retorno, que les iba a conceder el retornar a la tierra, Él les iba a conceder reconstruir el Beit Hamikdash. Sin embargo, el Malá le advierte que no se van a arrepentir. Pero esas 70 semanas es el plazo, es el tiempo que el Eterno le da para terminar con el pecado. ¿Cómo terminar con el pecado? Ya no más sacrificios por los pecados. Ya no más años, sacrificios anuales por el perdón de los pecados del pueblo. No, ahora tendría que ser una relación personal, a título personal, de emuná, tal como leímos en Gálatas capítulo 3. Retornar a la emuná que había sido establecida bajo el tiempo de Abraham, de Isaac y de Jacob, que son los padres, conocidos como los padres. Él iba a quitar todo esto de pecados, o sea, los sacrificios de los pecados, las obras de la ley, y establecer la relación con el pueblo a título personal por emuná. Es por esto que por medio del profeta Yirmiyahu, capítulo 31, dice, ustedes han violado mi pacto, ustedes han quebrantado mi Torá, pero como ustedes han quebrantado mi Torá, han violado mi pacto y no se han arrepentido, lo que yo voy a hacer ahora es reformar mi pacto con ustedes, hacer un nuevo pacto, ya no bajo obra de la ley, sino ponerles mi ley, mi Torá en el corazón, para tener una relación personal. Por eso, tanto Israel, el pueblo de las 10 tribus, reino del norte y reino del sur, fueron sacados, iban a ser sacados de la tierra. Iba a comenzar la diáspora. Esto es lo que le está diciendo Daniel. Después de las 70 semanas no se van a arrepentir y voy a terminar con los sacrificios continuos. Se va a permitir destruir el Beit Hamikdash que le voy a conceder restaurar. Va a volver a ser destruido. Este es el mismo tema que toma Mashiach en el capítulo 24 de Matillahu. Cuando vea la abominación asoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Él está hablando de la destrucción del Beit Hamikdash, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. El pueblo sería esparcido porque a la destrucción del año 70, Mashiach lo está previendo otra vez de nuevo. El pueblo sería esparcido. Y a Judá, que se le había conseguido retornar a la tierra, ahora sería esparcido por todas las naciones. Serán llevados cautivos a todas las naciones. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y el año 70 se cumple esto. Esto que está diciendo Mashiach. Pero los 490 años, el tiempo, el plazo establecido por Yahweh,
en Daniel 9:24 culminó con la destrucción del templo, que es el último evento que iba a suceder. Pero inicia la diáspora, la expansión del pueblo. Es por eso que Levítico capítulo 26 no termina en el verso 18 del capítulo 26. 490 años es la multiplicación de 7 veces 70, culminando con la destrucción del Beit Hamikdash el año 70. Pero continúa el Eterno diciéndole al pueblo, así establecido en la Torá, y él tenía que cumplirlo. Por eso el verso 21 dice de Levíticos 26, si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres huir, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. O sea, no solamente iba a multiplicar 7 veces 70 una vez, sino volvería otra vez a multiplicar 7 veces 70 el castigo si al final no se arrepentían. Y como al momento de la destrucción del templo del año 70, Yahudá no se arrepintió, todo lo contrario, rechazó el Cordero de Elohim, al Mashiach enviado para restaurar. Entonces le vino la destrucción del Beit Hamikdash y se le vuelve a multiplicar, como dice Levíticos 21, por segunda vez 490 años, 7 veces 70 el castigo por no haberse arrepentido. Entonces del año 70 para adelante continúan 490 años más, de acuerdo a la Torá. Pero no termina ahí, mi amigo. Verso 23 dice del Levítico 26, y si con todas estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os serviré aún 7 veces por vuestros pecados. O sea, otros 490 años más. Verso 27 vuelve a decir, y si aún con esto no me oyeres, si no procedieres conmigo en oposición, si procedieres conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. O sea, el Eterno iba a estar multiplicando 7 veces, 7 veces, 7 veces, 7 veces. 490 años, 7 veces 70, mientras no se arrepintieran. Entonces nosotros tenemos 4 veces en el libro de Levíticos la repetición de 7 veces la multiplicación del pecado y castigo en Babilonia de 70 años, que son en el verso 18, verso 21, verso 23 y verso 24. Cada 490 años son dentro de 10 jubileos. De modo que 490 años más los 10 jubileos cada 49 años, entonces tenemos que cada tiempo culminaba 500 años. 490 el castigo más los años de jubileo para retornar la tierra a su dueño, pero como no había arrepentimiento, volvía a multiplicarse de 70 años. Entonces, 4 tiempos repetidos dan la conclusión de 2000 años. 2000 años. Que son llamados en la Escritura los últimos días. Porque estos 2 últimos días representan los 6 días proféticos de la creación. 1000 años por día. Cada día de la creación representa 1000 años. Y estos 6000 años representan el plazo que el Eterno está dando en su totalidad para el arrepentimiento del hombre. Y en este caso a través del pueblo de Israel, que sería la luz de las naciones. Pero como cayeron en maldición, les vino este castigo. Los 2 primeros días
Los días intermedios y los últimos 2 días, que son 6, son llamados los últimos 2 días. Por eso, a partir de Mashiach para acá, los Talmidim empiezan a hablar de los últimos tiempos, de los últimos días. Como en el caso de Yohanan capítulo 3 y Hebreos, donde dice: Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, estos 2000 años de Mashiach para acá son los últimos días. 2000 años están divididos en estos 4 tiempos promulgados en la Torá. Levítico 26. 490 años con sus 10 jubileos. 2000 años. Pero en estos 2000 años, la última generación, que son 70 años dentro de este periodo, es el plazo para el advenimiento o el retorno de nuestro Yahshua HaMashiach. De modo que si el castigo establecido en Daniel 9:24 terminaba con la destrucción del templo en el año 70, entonces el tiempo de los gentiles, el tiempo de la aparición de la bestia, sería del año 70 hacia adelante. Entonces el año 71 del calendario gregoriano realmente en la Torá es el año 1 del tiempo de los gentiles, para empezar a correr los 2000 años, que son 2 días divididos en 4 tiempos, para que la bestia apareciera y afligiera al pueblo. Mientras el pueblo era esparcido, la tierra prometida iba a descansar su Shabbat, tal como dice Levíticos, verso 34. Dice que cuando Yahudá, después del año 70, fuera esparcido, entonces dice: entonces la tierra gozará sus días de Shabbat, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de Shabbat. ¿Se da cuenta por qué son 70 semanas? Porque cada 7 años es año sabático. 70 semanas, 490 años. Todo el tiempo que esté asolado descansará, por lo que no reposó en los días de Shabbat cuando habitasteis en ella. Entonces la tierra tiene que descansar a todo este tiempo. Si el año 71, después de la destrucción del Beit Hamikdash, es el año 1 del tiempo de los gentiles, el año 2000 del calendario gregoriano se cumplieron 1930 años entonces. Y del año 2000 para acá entramos a los últimos 70 años de la última generación. El tiempo en que Mashiach puede retornar en cualquier momento. Y es así entonces que nosotros tenemos que a esto vino Mashiach, a librar de la maldición, establecer su Torá en el corazón, la circuncisión del corazón, y establecer un pacto por emuná, para que aquel que retorne entonces esté en comunión con Yahweh a través de Yahshua HaMashiach. De manera pues que del año 2000 para acá, hoy que estamos en el 2020, es el anuncio de que estamos 20 años dentro ya de la última generación. Es por esto que en estos últimos años se ha desatado un despertar en el mundo, de que muchos que caímos en los dogmas paganos de la Roma religiosa, la Babilonia actual, estamos saliendo de Babilonia. El segundo éxodo, el segundo retorno del pueblo de Israel. Tenemos la promesa, pero estamos esperando a Yahshua HaMashiach para que Él nos guíe y nos lleve a poseer la tierra. Es por esto que usted puede ver, mi amigo, en el mundo un despertar de que estamos abandonando los nombres paganos y estamos saliendo de la Babilonia actual, la Roma religiosa,
para retornar a la Torá. Y tenemos que celebrar las fiestas decretadas en la Torá, guardar los Shabbat. Tal vez no podemos guardar los años sabáticos establecidos porque estamos en la diáspora. Tal vez no podemos celebrar los Shabbat de jubileos porque estamos en la diáspora. Pero los Shabbat semanales sí los podemos guardar bajo los tiempos de la Torá. Y esto es lo que vamos a mirar en la segunda parte de este video. ¿Cómo se cumple esto? ¿Y cómo estamos viviendo y preparándonos para el segundo retorno a la tierra de Israel? Es por eso que ahora que estamos abandonando los dogmas paganos, ni Yahudá, a los que hemos sido esparcidos, ni Yahudá nos recibe o nos quiere recibir dentro del pueblo, porque nos considera extranjeros, no dignos de guardar Shabbat. Y el cristianismo nos desprecia porque le dimos la espalda a los dogmas paganos y romanos. Así que estamos en medio de dos ataques. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ya no será Moshe el que nos guíe, sino será Yahshua HaMashiach, el que nos llevará a poseer la tierra. Shalom, mi hermano, espero haberme hecho entender. Y que usted comente, pregunte, y todas las preguntas y todos los comentarios que se hagan con respeto, los responderé. No impondré mi postura, mi análisis. Usted es libre de creer como usted quiera. Sé que la interpretación de los 3 tiempos y medio, que es lo que vamos a tratar en el segundo tema, y la gran tribulación, tienen otra postura otros hermanos. Pero yo quiero compartir lo que el Eterno me ha revelado a través de las Escrituras, por lo cual expongo este análisis. Shalom, espero que sea de edificación y despertar en usted el deseo de escudriñar más la Torah. Nos vemos en la próxima, si Yahweh lo permite. Su hermano y amigo Adiel Uribe Ben Yosef. Amén.